Buenos días, queridos amigos. El tema a trabajar el día de hoy es paradigmas curriculares, dirigido por Isabel Ramos Pérez. Empezaremos respondiendo esta pregunta. ¿Qué es un paradigma? Etimológicamente, la palabra se origina de la palabra griega paradigma, que significa modelo o ejemplo. El letrado filósofo Kuhn, en su libro La estructura de las revoluciones científicas, mencionó las características que tienen los paradigmas. Ellos definen los problemas y los métodos legítimos de un campo de investigación. Comparten características esenciales. Atrae un grupo duradero de partidarios, alejándolo de los aspectos de competencia de la actividad científica. Son categorías principales, son enunciados explícitos de leyes científicas y sobre conceptos y teorías científicas. Para Kuhn, el paradigma integra lógica, historia, filosofía, sociología y epistemología. Asimismo tenemos el aporte de Bunge, quien definió que los paradigmas son campos de conocimiento que incluyen uno o más marcos conceptuales, que está compuesto por un punto de vista general o filosofía, un cuerpo de conocimientos admitidos o presupuestos y un estilo aceptado de pensamiento que incluye ciertos métodos para tratar problemas de tipo dado. Los campos de investigación maduro predominan en cada momento. Teoría del currículum. Según Gimeno, las teorías sobre el currículum se convierten en marcos ordenadores de las concepciones sobre la realidad que abarcan y pasan a ser formas, aunque sea indirectas, de abordar los problemas prácticos de la educación. Beauchamp menciona que es un marco de elementos relacionados que da sentido a la acción de la escuela, al puntualizar las relaciones entre sus elementos, al dirigir su desarrollo, uso y evaluación. La teoría curricular es el marco normativo y regulado que proporciona la fundamentación racional sobre las decisiones a tomar en el aula. El currículum es un tema decisivo y nuestra formación pedagógica nos debe proporcionar los elementos teórico-técnicos que nos permiten interpretar el currículum. A partir de las teorías y de las concepciones del aprendizaje que nos lleven a propiciar en nuestros estudiantes aprendizajes que ayuden a formarlos integralmente. Ahora definiremos las funciones. La teoría incluye modelos, y estos son una representación de la teoría sobre la realidad. Los modelos curriculares explican y describen la realidad, pero además informan sobre cómo intervenir en ella para transformarla. Los modelos curriculares son una representación ideal o ejemplar de los procesos de enseñanza y aprendizaje que sirven para distribuir las funciones y secuencias de operaciones que resultan de la ejecución de una teoría curricular. Los modelos nos aportan reglas y normas para decidir sobre las actividades e interacciones y también para poder determinar criterios de intervención. Estos conceptualizan el trabajo curricular y desarrollan situaciones de aprendizaje. Un modelo está dentro del marco de la teoría del currículum. Asimismo, ¿qué es un diseño curricular? Según Ruiz, el diseño curricular es un esquema concreto que servirá de armazón para trasladar la teoría curricular a la práctica educativa y orientar la enseñanza dando fundamento al contenido formativo. Pensar, decidir y valorar lo que vale enseñar tanto en los procesos a seguir como en los contenidos a enseñar. Teoría, modelo y diseño curricular. Gimeno, en sus inicios, consideró que las teorías sobre el currículo
se convierten en marcos ordenadores de las concepciones sobre la realidad que abarcan y pasan a ser formas, aunque solo indirectas, de abordar los problemas prácticos de la educación. A ello agregamos los aportes de Lütgen, que considera que es imposible interpretar el currículum y comprender las teorías curriculares fuera del contexto del que precede. Tenemos la teoría, el modelo y el diseño, que va de lo abstracto a lo concreto. La teoría está presente en los tres. La teoría es el marco en el cual se generan los modelos curriculares, en la cual se construyen los diseños. La teoría está presente. Los modelos curriculares. Diferentes investigadores han estudiado los modelos dándole denominaciones particulares. Cada uno los clasifica según el contexto y sus características. Según Gimeno, dio la denominación de modelos curriculares y los ha clasificado en tradicionalista, transmisionista, romántico, progresista y social. Asimismo, Posner, perspectivas teóricas del currículum, tradicional, experimental, estructura de disciplinas, conductista y constructivista. Tenemos también los modelos de Sánchez, que me los mencionó como racionalidades curriculares, academicista, tecnológica, práctica y crítica. Asimismo, Bolívar, quien los denominó enfoques sucesivos o etapas, y los ha dividido como modelos de planificación racional, enfoque práctico o de proceso, reconceptualización y teoría crítica. Los representantes. Como hemos visto, existe una gran diversidad de concepciones y planteamientos, pero puede agruparse básicamente en 4, cuya denominación más habitual es académica, tecnológica, interpretativa y sociocrítica. Los representantes del paradigma academicista tenemos la escuela tradicional, William Torrey Harris, Eric Donald Hirsch, y la escuela nueva, a John Dewey. El paradigma tecnológico está representado por el modelo lineal de Ralph Tyler y el modelo de plan de instrucción de Hilda Taba. Asimismo, el modelo por objetivos de Benjamin Bloom y el modelo de procesamiento de la información de Gagné. Tenemos el paradigma interpretativo con la corriente cognitiva por Hume, Carroll, Letterman, Stenberg, Vygotsky, Brunner, Ausubel, Novat y Piaget. La corriente práctica representada por Schwartz, Rey, Walker y Gimeno. La corriente reconceptualista por Steinhaus, Eliot, Weber, MacDonald, Green, Van Manen, Pinar, Guba y Mann. El paradigma sociocrítico. La corriente americana, Giroux, Apple, Popkewitz, McLaren. La corriente crítica australiana representada por Karl, Chemnitz y Grundy. La corriente crítica alemana por Schelling y Ruff. Y la corriente americana por nuestro querido Paulo Freire. En España tenemos a Martínez, Bonafé y Rodríguez Rojo. Vamos a detallar cada uno de los paradigmas. Empezaremos por el tradicional. También llamado academicista, tradicional, enciclopédico, memorista o clásico. Cuando este paradigma habla de la escuela, menciona que la escuela es un almacén para niños, ¿no? Se debe respetar el orden, la disciplina y la autoridad. Cuando hablamos del profesorado, es un dictador de clases. Centra su atención en los conocimientos y no en el alumnado. Le importa la transmisión de la mayor cantidad de conocimientos posibles. Es el que sabe y transmite conocimientos académicos. La competencia docente está restringida. Separación de la teoría y la práctica. Cuando hablamos del alumnado, es receptor pasivo de conocimientos, es un pozo a llenar. Mejor, cuanto más sabe,
y es más sumiso. Cuando hablamos del currículum, lo ven como un plan general de contenidos y materiales específicos e instrucción que las escuelas ofrecen a los estudiantes. El currículum prescrito es un listado de conocimientos, cuestionarios, programas o planes de estudio. Prima la estructura disciplinar. El currículum presentado tenemos los libros de texto, las enciclopedias, apuntes, los materiales complementarios y también los contenidos conceptuales presentados en forma narrativa y cerrada. El currículum en desarrollo prima la explicación, el estudio de ejercicios preestablecidos y reproducidos de la lección enseñanza transmisiva. Cuando hablamos de la enseñanza-aprendizaje, estamos hablando que prima la memorización, la repetición de conocimientos, la exposición de contenidos. Cuando hablamos de la evaluación, menciona que es más importante la reproducción de los datos, el examen de grado y la función de clasificación. El paradigma tradicional tenemos el resumen general. Ahora seguiremos con el segundo paradigma. La escuela para el paradigma tecnológico, también llamado técnico, tecnocrático, positivista, racionalista, científica, conductista, experimental o cuantitativa. Es vista como una fábrica, es teóricamente neutra, reproduce el orden existente. El profesor es un técnico aplicador. Considera las manifestaciones externas del alumnado. Selecciona estímulo para conseguir respuestas. Es el que conoce, asume y pone en práctica diseños realizados por los expertos, pero su competencia está restringida. Tenemos el alumnado, que él reacciona a estímulos. Mejor cuanto mayor cantidad de conductas previstas realiza. El currículum, según este paradigma, es una serie estructurada de objetivos de aprendizaje que se aspira a lograr. El currículum prescribe o por lo menos anticipa los resultados de la instrucción, según Johnson. El currículum prescrito es cerrado y obligatorio. Programaciones prescriptivas de objetivos. Su estructura es disciplinar. El currículo presentado son los libros de texto, el material es rígido. Y el currículo en desarrollo es una actividad práctica sometida a reglas técnicas, actividades y técnicas para cada objetivo. La enseñanza es programada. Cuando hablamos de la enseñanza-aprendizaje en este enfoque, prima la asimilación de conocimientos y manifestación de conductas. La enseñanza es la imposición de actividades programadas para el logro de resultados eficaces. La evaluación es un control burocrático de producto final, solo del rendimiento académico del alumno, uso de test y pruebas objetivas. Prima la clasificación. En general, tenemos el paradigma tecnológico.